verdad que el bloqueo sí está fuerte contra Cuba, porque los cubanos tenemos que luchar mucho para sobrevivir. Nos obstaculizan por todos los lados. Me afecta porque hay muchas personas sufriendo a mi alrededor y yo sufro con ellas. Creo que es algo que no hay palabras con qué calificarlo. Muy malo, muchos años, mucho abuso. El bloqueo desgarra, hiere en cada actividad de la vida de los cubanos y no deja de golpear ni un minuto. El bloqueo es una de las medidas de guerra de la administración norteamericana contra Cuba. Una de ellas, una de las que se instauró más rápido en un proceso de varios años, definitivamente. Me parece que el punto de partida tiene que ser la política agresiva que Estados Unidos ha desarrollado contra Cuba desde el mismo momento en que triunfa la Revolución Cubana el 1 de enero de 1951. Cae el régimen de Batista. En la noche del 31 de diciembre, aunque algunos se fueron unos días antes de los jerarcas de aquel régimen, esta gente se va llevándose plata. El New York Times publicó un editorial donde reconoce que esas personas que se fugaron de Cuba al caer el régimen de Batista se llevaron consigo físicamente los valores del Tesoro Nacional cubano. ¿Usted ha visto un centavo de ese dinero? Jamás ni extraditaron a los ladrones, ni devolvió el gobierno de Estados Unidos un céntimo. De manera de que no hay la menor duda que el primer golpe y uno de los más severos a la economía cubana lo propinó el gobierno de Estados Unidos. Yo diría que antes de que se instaurase el poder revolucionario en Cuba. 23, Guantánamo Sugar Company. 24, United Fruit Company. El bloqueo comienza como una idea de la administración de Eisenhower por derrocar a Fidel Castro en un plazo de 6 semanas. Definitivamente no lo cumplieron. Nosotros hemos tomado las medidas pertinentes para resistir y, óigase bien, para rechazar
cualquier agresión directa de los Estados Unidos. Si hacen un bloqueo, van a engrandecer a nuestra patria, porque nuestra patria sabrá resistir. No hay duda que resistiremos cualquier bloqueo total. Y en ese mismo periodo comenzaron a surgir las primeras medidas del bloqueo. O sea, comenzaron por el corte de suministro de petróleo. Comenzó el gobierno de los Estados Unidos a rechazar crédito. Siguieron después por la prohibición de que las refinerías norteamericanas refinaran petróleo que no fuera norteamericano. Comenzó a reducir la cuota azucarera. Después suprimieron la venta de partes y piezas a las empresas cubanas. Imagínense ustedes, estamos hablando de un sistema industrial en los años finales de los años 50, inicio de los años 60, donde prácticamente toda la tecnología que había en Cuba era una tecnología norteamericana. O sea que hubo una conjunción en el tiempo entre los actos de sabotaje y los atentados y el inicio de las medidas económicas restrictivas contra Cuba. Cuba dependía en más de un 70% en su comercio del comercio con Estados Unidos. Cuba vendía a Estados Unidos más del 60% de su azúcar. Por lo tanto, en la lógica de la guerra, era una medida racionalmente pensada, intencionalmente dirigida a derrocar un gobierno. Hay un memorándum interno del Departamento de Estado donde un funcionario describe lo que ellos se proponen hacer. Este es un memorándum que no se conoció en aquel momento, que fue el año del 60. Este documento vino a conocerse en los años 80, años 90, cuando fue desclasificado. En ese memorándum, este funcionario que hace un análisis de lo que significarían esas, y no estamos hablando ni de Torricelli ni de Helms-Burton, estamos hablando de las primeras medidas, los primeros pasos. Faltaba un año para la invasión de Playa Girón, faltaba un año para que Fidel anunciara que en Cuba había una revolución socialista. Decía, la mayoría de los cubanos apoyan a Castro. Era el documento preparado para el presidente. No existe una oposición política efectiva. Reconocía el hecho de que la revolución cubana tenía, como tiene hoy, un inmenso apoyo popular. De otra manera no habría podido sostenerse. El único medio previsible, decía, para enajenar el apoyo interno es a través del desencanto y el desaliento. Hay que lograr crearles desaliento, desencanto, basado en la insatisfacción y las dificultades económicas. Debe utilizarse prontamente, decía el subsecretario, cualquier medio concebible para debilitar la vida económica de Cuba, negarle dinero y suministros a Cuba, para disminuir los salarios reales y monetarios, a fin de causar hambre, desesperación y el derrocamiento del gobierno. La esencia de la política del principio ha sido golpear al pueblo, dañar a la gente, hacerla sufrir como medio de combatir a un gobierno revolucionario. Hay que apretarlos tanto, hay que meterle tanto vapor a la caldera hasta que estalle. El bloqueo nos impide exportar a los Estados Unidos. Cuba no puede vender nada en los Estados Unidos. Cuba podría vender en Estados Unidos 50.000 toneladas de níquel por año. Podríamos vender en Estados Unidos langostas y productos del mar, productos de la biotecnología y la medicina cubana. Podríamos vender tabaco. Un puro cubano en Nueva York se vende hoy de contrabando en $50 el puro. Podríamos vender ron, podríamos vender software, podríamos vender vacunas, productos biotecnológicos. Hoy Cuba no puede exportar absolutamente nada. O sea, Cuba puede comerciar, en realidad, con todo el mundo. Lo que ocurre es que todo el mundo no puede comerciar con Cuba. Nosotros adquirimos, por ejemplo, un producto en Argentina y esa carta de cambio, como quiera que se llame, no puede ser en dólares de los Estados Unidos, porque al llegar a un banco, ahí mismo el gobierno de los Estados Unidos la decomisa. Tiene que ser en otras monedas. El año pasado, un importante banco suizo, el banco UBS, Unión de la Banca Suiza,
fue multado con $100 millones por el gobierno de Estados Unidos por aceptar una transferencia en dólares de Cuba. Entonces, esas cosas hacen que sea un riesgo definitivamente y que a Cuba le cueste mucho y que Cuba tenga que ser muy disciplinada a la hora de establecer su comercio, cómo va a ser ese comercio. Por tanto, tenemos continuamente que coger nuestros dólares y cambiarlos a otras monedas. Y todos los años perdemos 50, 60 millones de dólares por cambio, por tasas de cambio. Ninguna compañía puede exportarle a Cuba un producto o un equipo si ese producto que esa compañía canadiense, francesa, alemana, japonesa, argentina, tiene más de un 10% de componentes norteamericanos. Cuba no puede comprar el avión Boeing, por ejemplo. ¿Por qué? Porque es norteamericano. Pero tampoco puede comprar el Airbus, porque el avión Airbus, aunque es europeo, la parte electrónica, la aviónica, es norteamericana. Todas las embajadas norteamericanas tienen dentro de su misión extenderle cartas a las compañías de esos países que comercian con Cuba y advertirles además de las sanciones a las que se arriesgan y amenazarlos además que en caso de una Cuba sin Castro y sin socialismo quedarían fuera de la repartición del pastel. La empresa Mercedes-Benz en Alemania o la Mitsubishi en Japón tienen que demostrarle al gobierno de Estados Unidos que el automóvil que intentan exportar a Estados Unidos en los metales con los que fue construido no contienen níquel cubano. Y hay unos inspectores del gobierno de Estados Unidos que van a las fábricas, revisan los contratos, averiguan dónde usted compró el acero inoxidable con el que empleó para este automóvil. En una empresa en Australia, van entonces a Australia y revisan si la empresa australiana que fabricó el acero inoxidable usa el níquel cubano. Y cuando usted le están diciendo que va a ser condenado, que no se le va a poder permitir vender en Estados Unidos, que sus ejecutivos no van a poder entrar en Estados Unidos, que los hijos de sus ejecutivos no van a poder entrar en Estados Unidos, pues definitivamente para un presidente de una compañía tiene que pensar esas decisiones. Así que el bloqueo es toda una madeja, es una guerra económica que no puede verse solo como un tema bilateral entre Cuba y Estados Unidos, que ya si fuera eso era grave, pero es que el bloqueo se aplica de manera extraterritorial. Por eso Cuba no pertenece al fondo, por eso Cuba no pertenece al Banco Mundial. Hay además órdenes explícitas a los funcionarios del fondo y del banco, que son instituciones que se rigen además por la cuota de participación de los países, y en ambos Estados Unidos tiene la mayor cuota, de que no se aprueban fondos ni programas para Cuba. El año pasado, el Banco Interamericano de Desarrollo prestó en América Latina en condiciones concesionales $9.000 millones. Sin embargo, no le puede prestar ni $1 a Cuba. Eso está prohibido, absolutamente prohibido. No se puede discutir y de hecho no se discute. Si Cuba hubiera recibido solo un 1% de ese dinero, habría recibido 90 millones. ¿Cuánto haríamos nosotros con 90 millones en materia de reparación de hospitales o construcción de carreteras o mejoría en el acceso a agua potable de nuestra población? Así que Cuba solo puede pedir crédito a otras instancias, créditos más caros, más costosos. El bloqueo había sido roto por primera vez por la Argentina de Perón. Ya desde la época en que es Cámpora el presidente, se firman acuerdos muy importantes y se establece un gran impulso a las relaciones bilaterales entre Argentina y Cuba. El presidente Perón dio unos créditos a Cuba para comprar en la Argentina en el año 73 y Cuba fue a intentar comprar en la Argentina a filiales de empresas norteamericanas como la Ford, la Chevrolet, la General Motors y otras. No se podía hacer. Nadie podía venderle nada a Cuba y mucho menos con asociados a empresas norteamericanas. Y Perón dijo que las nacionalizaba si no le vendían a Cuba. Estados Unidos se vio obligado a establecer esa excepción. Y vinieron para Cuba automóviles por primera y única vez en nuestra historia después de la Revolución, marca Chevrolet, marca Ford,
equipos de refrigeración, frigidaire, equipamiento que se fabricaba por obreros argentinos con materias primas argentinas en la Argentina. Eso funcionó hasta la ley Torricelli. El señor Torricelli es el que pone fin a ese comercio con las subsidiarias radicadas en el exterior. Aquellos países en los cuales están asentadas esas subsidiarias, que aceptan que esas subsidiarias se rijan por legislaciones de los Estados Unidos aplicadas extraterritorialmente, en la práctica que están haciendo, están cediendo soberanía. Ese aspecto de la ley Torricelli y el otro aspecto, la prohibición a los barcos que participen en el comercio con Cuba, la prohibición a esos barcos a entrar a puertos norteamericanos. ¿Qué efecto tiene eso para Cuba? Que las compañías navieras no quieren enviar sus buques a Cuba. Hace muy poco hubo un contenedor de jugos naturales cubanos hacia Japón que salía en un barco y fue decomisado totalmente porque tocó un puerto en donde el barco podía ser decomisado. Ahora mismo andamos buscando buques para traer ganado en pie de Canadá hacia Cuba. Y no encontramos los barcos porque los barcos que están en la región no quieren. La ley Helms-Burton, a diferencia de la Torricelli, es una ley completamente concebida con relación a la guerra económica contra Cuba y a la guerra con Cuba en general. No es una ley de gasto de la defensa a la que se le agrega una sección sobre Cuba, es una ley completa, desde el título hasta el final, relacionada con Cuba. Intenta imponerle la ley norteamericana por sobre las leyes de otros países y por sobre el derecho internacional. Por eso es que presentamos cada año, desde el año 92, una resolución en Naciones Unidas que se llama Necesidad de poner fin al bloqueo económico, financiero y comercial impuesto por los Estados Unidos contra Cuba. Es un voto claro y preciso. Es un voto contra el bloqueo. Y en el año 92, por primera vez, esa resolución recibió 59 votos a favor. Durante los últimos 14 años, el número de votos ha ido creciendo de manera sistemática y continua. Y el año pasado fue aprobada por 179 países, de los 191 que integran Naciones Unidas. Excelencias, en nombre de un pequeño país acosado por querer ser libre, les pido respetuosamente, una vez más, que voten a favor del proyecto de resolución presentado por Cuba. Muchas gracias. Vamos a iniciar la votación. La Asamblea está votando el proyecto de resolución 59L2 titulada Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba. Los representantes que estén a favor del proyecto de resolución 59L2 indíquenlo con su voto, así como los que están en contra. Ruego a las delegaciones que confirmen que sus votos han quedado correctamente reflejados en la pantalla. The voting has been completed. The machine is locked. Se ha completado la votación, queda bloqueada la máquina. Que las resoluciones que aprueba la Asamblea General de Naciones Unidas son recomendaciones. No tienen carácter obligatorio y las Naciones Unidas no tienen medio de hacer cumplir esa resolución. Y en segundo lugar, el elemento político, que es, hablando muy en criollo, que a los Estados Unidos les importa un bledo las Naciones Unidas. Es una muestra de arrogancia imperial, de desconocimiento de un clamor internacional, de desconocimiento del derecho internacional. Lo único que le interesa es tratar de lograr unas Naciones Unidas que responda 100% a sus intereses. Mientras más
ha crecido el rechazo dentro de Estados Unidos y en la comunidad internacional a la aplicación del bloqueo, más duro ha sido. El gobierno de Bush ha apretado las tuercas del bloqueo hasta límites desconocidos antes. Y yo creo que el bloqueo a nosotros es una cosa muy injusta. Impide llegar a Cuba muchos medicamentos, equipos médicos, hacer negocio con otros países, desarrollarnos. Nos cierran todo. Y eso lo estamos sufriendo ahora con el problema de la electricidad, que son horas y horas sin luz. Claro, primero ponemos lo que es la alimentación, pero todo lo demás también afecta, un par de zapatos, una ropita, cualquier cosa. Ahora mismo usted ve el transporte como lo tenemos. ¿Usted cree que el transporte debía estar así? No debía estar así. Pero ellos no nos dejan, ni una pieza nos dejan comprar por allá afuera. Que mientras existe el bloqueo va a haber necesidad, miseria. Personalmente afecta a lo que es el comercio y personalmente afecta a la familia de uno como tal. En las cosas como la medicina, que no hace falta a nosotros y por el medio del bloqueo tenemos que comprarlo con un tercer país. Y nuestro sistema social está dispuesto a pagar lo que sea con tal de curar al enfermo gratuitamente. No nos han vendido. Es lógico que nos afecte y todo cubano que yo creo que se sienta cubano y usted le pregunta y le va a decir lo mismo. Ese es el gran crimen de todo esto que se está haciendo, todo esto que dice, todo este bloqueo que se está llevando inhumanamente contra cunas de 30 años. Y es ahogar el niño en su cuna. Es decir, aquella frase que decía William Blake, el poeta inglés. Es preferible ahogar un niño en su cuna que matar un deseo, que reprimir un deseo. Esto también se puede ir al revés. Reprimir un deseo, en este caso, un deseo de justicia, un deseo de libertad, un deseo de comunidad, un deseo de igualdad, es matar un niño en su cuna. El bloqueo nos impide recibir turismo de Estados Unidos. Y el bloqueo, en términos prácticos, está violando la Constitución de los Estados Unidos, porque se prohíbe que los norteamericanos viajen a Cuba. El norteamericano que viaja a Cuba puede recibir penas de hasta 10 años de cárcel y $250.000 de multa. Construir 100.000 viviendas nuevas por año en Cuba es algo que podríamos hacer con 500 millones. La vivienda es el principal problema que tenemos los cubanos durante muchos años. Los últimos 15 años no hemos podido construir las viviendas que necesitamos. Tenemos que construir 100.000 viviendas por año durante 10 años, 20.000 de ellas en la ciudad para enfrentar ese que es el problema más grave. Hacer 100.000 viviendas lo podemos hacer con 500 millones. Y no podemos porque no tenemos ese dinero. Sin embargo, recibir 5 millones de turistas norteamericanos nos proveería $12.000 millones de ingresos brutos y no menos de 4 o 5.000 millones de utilidades, 10 veces más que lo necesario para construir 100.000 viviendas en un año. Una parte del turismo que venía de Estados Unidos eran cubanos que vivían allí. También en eso afecta, porque muchas familias no se arriesgan ahora a sufrir una condena, una multa, por violar lo que está establecido por el gobierno norteamericano. Que antes era de la generosidad de Clinton, que podían una vez al año visitar a su familia. Bueno, ahora con Bush es una vez cada 3. Sí le dan permiso, que pueden denegarlo. O sea, usted tiene, ahora el derecho se redujo a que usted puede, una vez cada 3 años, pedir permiso para visitar ya no a cualquier familiar, sino a la familia como ha sido redefinida por Bush. Es un ataque hecho a la familia cubana por el gobierno que supuestamente se ha vendido como defensor de la familia cubana. Así que el bloqueo realmente es el principal obstáculo para un mayor bienestar de los cubanos. El bloqueo realmente afecta la medicina en múltiples formas. Digamos, por ejemplo, obtención de determinados medicamentos que solo se producen en Estados Unidos. Hay que obtenerlo a través de terceros países. Cuando se logra obtener, hay que pagarlo mucho más caro. En el mismo caso de las enfermedades infecciosas, cuando sale un nuevo antibiótico o un producto para combatir un vector, por ejemplo, bueno, tampoco podemos obtenerlo. Conozco casos de gente muy desesperada cuando no tenía una medicina para aliviar el dolor de un anciano o para salvar a un hijo, etc. O sea, ha habido mucha
mucha rabia, mucha desesperación, mucho sufrimiento, digamos, en la gente. Que haya pacientes que necesitan en un momento determinado un producto que no está en el país y que hay que mandarlo a comprar, es norteamericano y no lo podemos obtener, y entonces se ve afectado ese paciente. Un equipo que uno quiera comprar en Japón, por ejemplo, si tiene componentes norteamericanos, no se puede comprar. Como ocurrió con una compañía canadiense a la que le compramos equipos médicos y después fue comprada a su vez por una compañía norteamericana y ahora nos niega las piezas de repuesto porque si no es sancionada por el gobierno de Estados Unidos. Se nos trató de privar de la influencia de las corrientes de la cultura universal. El bloqueo impide de manera sistemática, a partir de sus diferentes regulaciones, en sus diferentes momentos, impide el intercambio de estudiantes de los Estados Unidos de Norteamérica con estudiantes cubanos e impide el intercambio de profesores de los Estados Unidos de Norteamérica con profesores cubanos. Inclusive ahí se perjudican también los norteamericanos porque Cuba tiene resultados interesantes y cada día les cuesta más trabajo venir a Cuba para congresos. Por ejemplo, los éxitos de nuestros centros de investigación biotecnológica y de ingeniería genética, todo lo nuevo que se ha creado. Intentaron inclusive que las publicaciones cubanas no pudieran ir a revistas norteamericanas. Eso lo intentaron, pero hubo una rebelión de las editoriales norteamericanas y tuvieron que retirar esa medida. Usted está completamente prohibido entrada en los Estados Unidos porque usted está tildado como yo soy como una figura que represento peligro para ¿cómo se llama? Para los Estados Unidos. No puede ser, porque yo lo único que hago es cantar. El arma mía es el canto, en mi boca. Yo no cojo a mí, mi mano está limpiecita, automáticamente limpia, no tengo nada que ver con ningún tipo de armas. Ahora, si con la voz usted emite, usted mata o eso, no está bien. Pero yo creo que mi voz no, al contrario. Nosotros no queremos que la prensa nos defienda. Nosotros queremos que la prensa cuente la realidad, para que la gente saque sus conclusiones por sí misma. Porque el peso del elemento de la manipulación mediática es enorme. Un argentino que se va para Estados Unidos, se dice el argentino emigra, o el mexicano emigra. Un cubano, cuando va para Estados Unidos, se dice huye. Aunque vayan por razones los dos económicas, deseando mejorar. Uno llega acá a Cuba en cierto modo hasta temeroso, ¿no? Porque se dicen tantas cosas que definitivamente no son ciertas. Para eso Bush ha dedicado 59 millones, que logran que los grandes periódicos, mucha prensa en el mundo, acepte publicar cosas contra Cuba, tergiverse, le dan dinero a Reporteros Sin Fronteras. De hecho, los 59 millones que le han dado este año a esos grupos es mucho más que el dinero que Cuba dispone para enfrentar algunos de los programas con los cuales se benefician millones de ciudadanos cubanos. Artículos pagados en los principales periódicos, programas de televisión, eventos contra Cuba, como el que se dio hace poco en la República Checa. A veces a nosotros nos dicen, regresamos a nuestros países, ¿no? Y la visión se nos ha abierto mucho. Y cuando uno empieza a hablar un poco de Cuba, es cierto que muchos te dicen, oye, a ti te han cambiado la manera de pensar, ¿qué te están diciendo de Cuba? Pero tendrían que estar aquí para ver lo que realmente sucede. Ha faltado que de verdad se reporte con objetividad, con amplitud sobre este tema. La gran prensa norteamericana evade contar esta realidad. Y a pesar de esa injusticia y a pesar, como decía mi compañera, a pesar de todo este bloqueo que le hacen a Cuba, es admirable la manera en cómo este pueblo puede salir adelante. Es una cosa muy, muy interesante y cada persona que llegue a este país creo que le hace falta muy poco tiempo para darse cuenta de la realidad.
Yo me he reunido aquí con senadores, congresistas norteamericanos que han venido a Cuba defendiendo la política de la administración, pero han aceptado venir y muchas veces, casi siempre hemos tenido una conversación más o menos en estos términos. Yo les digo, bueno, ¿por qué ustedes nos bloquean? Porque su gobierno intenta matarnos por hambre, por enfermedades, porque ustedes no reconocen nuestro derecho de pequeño país. Dice, bueno, nosotros los bloqueamos a ustedes porque es que ustedes no son democráticos. En primer lugar, es una tontería, es una mentira, es un argumento carente de seriedad. Todo el mundo sabe, las Naciones Unidas y fuera de las Naciones Unidas, que Estados Unidos ha tenido y tiene excelentísimas relaciones con países cuyos gobiernos ellos mismos no describen como democráticos. ¿Y qué es lo que no les gusta a ustedes del modelo cubano? Dice, bueno, no nos gusta que ustedes tienen un solo partido. Y bueno, nosotros creemos que si no hay más de un partido, no hay democracia. En fin, la lista es muy larga de países donde no hay nada que se parezca al sistema occidental que ellos imponen como paradigma. ¿Cuántos partidos hay en China? Mire, China tiene un solo partido igual que Cuba y sin embargo ustedes tienen relaciones, comercian con ellos. Dice, bueno, pero es que China es un gran mercado. La lista es larguísima y con todos esos países Estados Unidos mantiene excelentes relaciones. Pero mira, Arabia Saudita, ustedes critican a Cuba porque hay un partido, pero en Arabia Saudita no hay ningún partido. Y hay otros países donde hay. Y en Arabia Saudita las mujeres no pueden manejar un automóvil en la vía pública. Ah, bueno, pero usted tiene que comprender que es el petróleo, me dicen. Y relaciones, sobre todo en lo económico. Es que la política exterior de un país no puede fundamentarse solo en intereses. Tiene que fundamentarse en principios. Es la diferencia entre ustedes y nosotros. Tiene que haber una ética. Ellos nunca le han preguntado a ningún país cómo se organiza a la hora de apoderarse de sus minas, de su petróleo, de lo que los interesa. Por tanto, ustedes no pueden venir a hablarnos de que ustedes quieren la democracia en Cuba, entre otras cosas porque ustedes no son precisamente un modelo democrático. Un país donde se necesitan $9 millones para ser elegido senador y más de 100 millones para ser presidente. No es un país democrático. Porque el sistema norteamericano realmente es para tontos. Un sistema corrupto, carente de representatividad. El presidente se robó las elecciones una vez y se las robó la segunda vez, según muchos piensan. Y nosotros no aceptamos su modelo, reivindicamos nuestro derecho a tener nuestro modelo, nuestras elecciones, nuestra manera de gobernar nuestro país. Una de las cosas más simpáticas que me tocó vivir acá, bueno, y más aleccionadora, fue que como yo soy padre de una cubana, y como ya vivo ya hace más de 5 años, me dieron la posibilidad de votar en la elección. Tú llegabas y ibas a los lugares públicos, ¿entiendes? La bodega, y veías la bibliografía de ella, una cosa pequeña, de una hoja de tamaño carta, donde tú veías simplemente las cosas que él había hecho en su vida. Y tú el día de la elección llegabas y votabas, se comentaba, se discutía, se analizaba de por qué este otro candidato, ¿entiendes? Todo eso, pero nada de que él anduviera por las calles paseándose, ni que el otro candidato anduviera por acá ofreciendo cosas, no, todo lo contrario. Ahora tenemos un delegado que él, digamos, hace muchas cosas por el bar, pero es un tipo que nos deja su trabajo, que está todo el día trabajando y que llega después de cierta hora y te atiende en un lugar donde tú puedas hablar con él o él va a ver cualquier problema que hay y te va a ver a la casa. Trata de mantener todo, digamos, organizado, todo bien. Si fuera una periodista norteamericana, estoy seguro que ya me habría hecho la pregunta. Porque ellos lo repiten mucho. No, pero hay quien piensa que ustedes están muy contentos con el bloqueo, que ustedes no quisieran que lo levantaran. Ellos dicen, pretexto de los cubanos. Cuba está mal porque está mal administrada. Siempre yo les digo, y si es un pretexto, ¿por qué ustedes no nos quitan el pretexto? Levanten el bloqueo y quiten el pretexto para que demuestre que nosotros no tenemos razón. Vamos a hacer una cosa, levántenlo por un ratico nada más. Un año, digamos, un año sin bloqueo. A ver quién ganó. Un tema insólito en la política de Estados Unidos hacia Cuba es que la política del gobierno de Estados Unidos hacia Cuba durante muchos años no ha estado cimentada en los intereses nacionales de Estados Unidos. Porque si Estados Unidos formulara una política hacia Cuba, bueno, no habría duda que fomentaría el comercio con Cuba, las relaciones. Las administraciones norteamericanas se han caracterizado, yo creo, en su historia por ser siempre muy pragmáticas.
y manejan siempre esa filosofía de si no puedes vencerle, hazlo tu amigo, ¿no? En el caso de Cuba, ellos realmente lo han hecho siempre a la inversa. No han podido vencernos, pero no pueden ser nuestros amigos. Nosotros le hemos propuesto al gobierno de Estados Unidos colaborar en el enfrentamiento a las drogas o en la lucha contra el terrorismo o para evitar la migración ilegal, y el gobierno de Estados Unidos, aun cuando esto le conviene y es bueno para sus intereses, lo rechaza porque teme la reacción de los grupos extremistas de Miami. Esa emigración reaccionaria que vive del negocio de la política contra Cuba ha sido un gran perdedor durante 45, 46 años. Siempre han perdido. Teniendo centenares de millones de dólares, siempre han perdido. Y lo que ha ocurrido es que la política hacia Cuba ha sido secuestrada por estos grupos terroristas cubanos, grupos extremistas organizados en Estados Unidos, que son apenas 20 o 30 familias cubanas, pero que son las que tienen el dinero, no representan los intereses de la mayoría de los cubanos que han ido allí, que han emigrado por razones económicas, sino que son los antiguos batistianos, los antiguos dueños, los antiguos explotadores y torturadores en Cuba que se fueron para ahí y que tienen gran influencia. No hay que olvidar que el hermano del presidente de Estados Unidos es el gobernador de la Florida. Y entre otras cosas, una de sus fortalezas está en sus relaciones tan estrechas con la parte más reaccionaria de la emigración cubana. Financian, participan en las campañas. Por ejemplo, de los 40 nuevos diputados republicanos que fueron elegidos en noviembre, 26 sabemos que han recibido dinero de los lobbies cubanos de ultraconservadores de Miami. Pagando, además, deuda que ese gobierno tiene contraída con esa parte tan reaccionaria de la emigración cubana en Estados Unidos, que vive del negocio de la contrarrevolución. Entonces, estos son los que están detrás de la redacción del plan de Bush para Cuba, que es, según dice al comienzo de su introducción y cuando lo presentan, es como un conjunto de acciones a tomar al amparo de la ley Helms-Burton para lograr los propósitos de esa ley. Este es un plan de subversión de Cuba, de destrucción de la revolución para después anexar a Cuba. La ley dice con todas sus letras que su objetivo es lograr el fin de la revolución cubana. Bush declaró: no estamos esperando que se vaya Fidel, estamos trabajando para sacarlo cuanto antes. Que después del fin de la revolución cubana habría lo que ellos llaman un periodo de transición y después lo que ellos llaman una etapa democrática. Y define por escrito, está puesto ahí en una ley del Congreso, requisitos para que el gobierno de Estados Unidos considere que ya no está el régimen de Castro, que ya hay una transición o que ya hay una democracia. El primero, el más importante, es el referido a las propiedades que fueron nacionalizadas en Cuba al principio de la revolución. Estados Unidos nombrará en Cuba, después que logre derrotar a la revolución, nombrar un gobernador para Cuba y convertir a Cuba en una provincia de Estados Unidos. Desarmar todo el país, quitarle las cooperativas a los campesinos, quitarle la finquita a cualquiera de esos más de 100.000 campesinos que recibieron su tierra por la reforma agraria. Bush ha dicho: nuestra política hacia Cuba es el cambio de régimen. Por supuesto, desaparecería la educación gratuita, la salud. Todo eso está explicado en el plan de Bush. Todo eso es violatorio de la Carta de Naciones Unidas, violatorio del derecho internacional. Un gobierno, por poderoso que sea, no puede arrogarse el derecho de cambiar a las autoridades de otro país. La estrategia de los sucesivos gobiernos de Estados Unidos contra Cuba no ha excluido ninguna
modalidad de agresión. La gran verdad es que sucesivas administraciones norteamericanas han promovido el terrorismo contra Cuba. Acciones de sabotaje, acciones de quema de cañaverales, sabotaje contra instalaciones económicas, como vehículo que el gobierno de los Estados Unidos de la época, era todavía el gobierno del general Dwight Eisenhower, utilizaba para tratar de desestabilizar al naciente proceso revolucionario cubano. Hemos tenido que resistir la agresión militar. Cuba está a minutos de la acción de la Fuerza Aérea, la cohetería, de las unidades militares norteamericanas. Desde Estados Unidos han venido lanchas artilladas que han disparado contra poblaciones civiles en Cuba. Hemos tenido que soportar la guerra sucia, la organización por la CIA de bandas armadas que operaron en Cuba entre el año 60 y el 67, en que logramos derrotar, que llegaron a tener miles de hombres armados que asesinaron campesinos, asesinaron a jóvenes que habían ido a alfabetizar a las montañas y a las zonas rurales de nuestro país, estudiantes casi niños. En ese momento se creó la más grande estación de la CIA que ha existido nunca. Funcionó en Miami. Miles de cubanos fueron allí entrenados en técnicas de demolición, de sabotaje. Hubo el intento de asesinar al Che tirándole con una bazuca en el momento en que fue a intervenir ante la Asamblea General de Naciones Unidas en diciembre del 64. Otra vertiente más cercana es el apoyo, la financiación, el suministro y el aliento que desde el territorio de los Estados Unidos se ha realizado hacia grupos terroristas, tanto dentro de Estados Unidos como en otros países, para que actúen contra Cuba. Manos asesinas colocan bombas incendiarias de fabricación yanqui en el Encanto nacionalizado, un centro de trabajo en el que ganan su sustento miles de familias cubanas. En el mismo centro de La Habana, poniendo en peligro gran número de hogares cubanos, provocan un incendio de grandes proporciones. No les importa la vida de niños, mujeres y ancianos. Con estos actos de barbarie, el imperialismo yanqui pretende destruir nuestras riquezas nacionales y paralizar la producción y promover la escasez. Estuvo la voladura del buque La Cubre, donde murieron más de 100 personas, incluidos marineros franceses y belgas. Por la soberanía, Estados Unidos por la intervención, Cuba por la cultura, Estados Unidos por la ignorancia, Cuba por los alfabetizadores asesinados, Estados Unidos por los asesinos. Ahí hay crímenes que fueron transfronterizos, que ocurrieron más allá de las fronteras nacionales, y unos cuantos en Estados Unidos.
Mi hermano Eulalio emigró a Estados Unidos alrededor de los años 61, 62. Como emigraron muchos cubanos, formó parte del Comité de los 75, que fue un grupo de 75 cubanos, que fue una de las primeras visitas que hubo en nuestro país para lograr precisamente este acercamiento y la reunificación familiar y esta lucha de apoyo en Estados Unidos contra el bloqueo. Comenzó a recibir muchas amenazas y finalmente él es asesinado el 25 de noviembre de 1979 por Omega 7. Se organizaron más de 600 planes para asesinar a Fidel. Ha habido lucha biológica, agresiones en el terreno biológico, epidemias introducidas en el país contra las plantas, contra los animales. La epidemia de dengue hemorrágico, introducido con un virus de laboratorio. En menos de 3 años, 5 graves plagas y epidemias han azotado a nuestro ganado, a nuestras plantaciones y, lo que es peor, a nuestra población. La fiebre porcina, el moho azul del tabaco, la roya de la caña, el dengue hemorrágico y, por último, la conjuntivitis hemorrágica, que han causado considerables daños materiales y humanos. En el año 81 entra en Cuba, en forma no natural, el dengue 2. Este dengue 2 aparece simultáneamente en 3 lugares de la isla a 300 kilómetros uno de otro. Y se produce una gran epidemia de dengue hemorrágico, fuera de todo contexto epidemiológico de la región de las Américas, en donde prácticamente en toda la historia solo 60 casos de dengue hemorrágico se habían reportado en las Américas. Y la epidemia cubana se reportaron 10.000 casos de dengue hemorrágico, con 158 muertos, de ellos 101 niños y 57 adultos, y un costo económico de $103 millones en 4 meses, pero logramos controlar la epidemia. En los años 90 comienza todo un complot para destruir el turismo hacia Cuba, que crecía en aquellos años. ¿Por qué vía? Por la vía de poner bombas en los hoteles. En el instante en que yo me percaté de que ya no había nadie, me levanté y me dirigí a poner el explosivo. Llegué, entonces me acerqué como que iba a pedir algo por si la gente me observaba allá, y me senté a ver si salía el bartender. Él no estaba en este momento acá, entonces yo ya traía abierta la maleta con el explosivo enfrente. Lo único que hice fue observar para los lados y disimuladamente saqué el explosivo y lo metí acá. Y le di vuelta, lo metí y le di vuelta acá. No es solo acabar con la revolución cubana causando hambre y desesperación al pueblo cubano, pero además también matando gente inocente. Hay miles de familias cubanas que perdieron un familiar. Más de 3.000 cubanos han muerto víctimas de acciones terroristas a lo largo de todos estos años. Eso es lo que se llama terrorismo internacional, que existió y que existe, que nació del patrocinio de determinados sectores norteamericanos, en los cuales los Bush ocupan un lugar privilegiado. En septiembre del 98 arrestan a 5 compañeros cuya misión fundamental en la vida era precisamente enviarle a Cuba esas informaciones, esos datos que hubieran podido ayudar a frustrar las acciones terroristas. El gobierno norteamericano conoce que existen porque Cuba le ha entregado información detallada de quiénes son, dónde radican, qué hacen, qué organizan. Sin embargo, nunca han hecho algo por protegernos, lo ignoran realmente. Nosotros
cumplimos con el FAA. De hecho, yo me reuní con el director del FAA local de aquí, de Miami, el día anterior, y le expliqué que íbamos a ir en aguas cubanas, y él nos recomendó que usáramos toda la discreción nuestra y no romper ninguna ley americana, y nosotros con eso cumplimos. ¿Crees que, o sea, tú estás convencido que no violaste ninguna ley? ¿Americana? Yo creo que no, ninguna. ¿Y cubana? Eso no me importa. Estados Unidos miente cuando habla de una supuesta lucha contra el terrorismo. El gobierno de Estados Unidos transmite con emisoras de radio y con emisoras de televisión desde Estados Unidos, desde aviones de la Fuerza Aérea, tratando de borrar las estaciones cubanas, es decir, violando nuestro espacio radioeléctrico. La llamada Radio Martí y la TV Martí, esos dos engendros. Que tú tratas de oír la emisora cubana y oyes una transmisión desde Estados Unidos donde dan consejos prácticos para incendiar tu fábrica sin ser descubierto, donde alientan la violencia, donde alientan el asesinato, donde le dicen a la gente por radio continuamente: el problema de Cuba se resuelva si logramos matar a Fidel. Imagínate, terrorismo mediático. Si el pueblo cubano tiene algún mérito, es sobre todo su proeza de los últimos 15 años. Porque durante los primeros 30 años de la revolución teníamos el bloqueo, pero teníamos las relaciones con la Unión Soviética, los países socialistas. Ellos compraron nuestros productos, ellos nos vendieron lo que Estados Unidos nos negaba, ellos nos dieron crédito, nos permitieron acceder a tecnologías que muchas veces eran tecnologías más atrasadas, gastadoras de combustible, pero bueno, eran las que podíamos, y así fuimos desarrollando nuestro país. Pero lo interesante es que cuando en el año 90 desaparece la Unión Soviética, desaparece el campo socialista con el que nosotros podíamos comerciar y protegernos, y nosotros nos quedamos solos de un día para otro, perdiendo los socios comerciales con los que teníamos el 85% de nuestro comercio. Entonces sí, Carolina, se probó si esta era una revolución verdadera con apoyo popular. Y en cuestión de horas, este país cayó en una situación muy difícil, que es lo que llamamos el periodo especial. Entre el año 89 y el año 93, en 4 años, el Producto Interno Bruto de Cuba cayó 35%. Imagínate que en Argentina, en todos los años de la crisis, cayó 22%. El efecto real fue un segundo bloqueo, porque de pronto se caen esos mercados, de pronto perdemos todos los suministros que estaban asegurados con esa parte del mundo. Las importaciones cubanas, que en el año 89 habían sido de 8.500 millones, cayeron a 1.500 millones. Se paralizó la agricultura porque no tenía combustible, fertilizantes, piezas de repuesto para la maquinaria agrícola. Se paralizó la industria. Hubo que empezar a buscar nuevos mercados donde vender nuestro azúcar, nuestros cítricos. Todo eso bajo la persecución del bloqueo norteamericano, que se hizo cada vez más duro. Fue entonces que vino la ley Torricelli para dar la última puñalada. La ingesta calórica diaria de los cubanos cayó de 3.000 calorías diarias a 1.900. Según la Organización Mundial de la Salud, no puede ser menos de 2.400 kilocalorías diarias. Imagínate qué restricción. Y sin embargo, en esos años en que pasamos hambre, de 800 medicamentos que en Cuba se usan, 500 no los había. No había cómo producirlo, no teníamos materias primas, se paralizó el transporte. Tú venías a La Habana y no había automóviles en las calles, 1 millón de bicicletas diariamente rodando en la ciudad. 20 horas diarias sin electricidad. Nos quedamos, como en la clásica imagen, agarrados de la brocha. Retiraron la escalera y no nos caímos tampoco. Porque el modelo social, que en esa coyuntura no dijo, bueno, pues sálvese quien pueda, que se salve el más fuerte o el que tenga más dinero. Dijimos, hay poca comida,
Bueno, lo primero es priorizar a la mujer embarazada, al niño recién nacido, al anciano que vive solo. Y no dijimos, bueno, pues privatizamos los servicios y el que tenga dinero que lo pague y el que no, bueno, que se adapte a la idea de que no tiene derecho. Ha habido que levantarse, que superarse, que ser capaces de ser más creativos, de ser más esforzados. Dijimos, vamos a mantener nuestras escuelas abiertas, aunque no tengamos los libros, aunque tengamos cuando termine el curso que coger esos libros, volverlos a coser para entregárselos a los niños. Las familias se prestaban los uniformes de unos niños a los otros. Compartíamos lo poco que teníamos, la solidaridad entre los vecinos, el Estado jugando un papel, no dejando abandonado a nadie a su suerte. Y hoy, cualquiera que objetivamente vea la situación cubana, tiene que darse cuenta que hoy la situación, con grandes dificultades, con grandes problemas, que usted los habrá apreciado, me imagino, sin embargo, es mejor que la que teníamos cuando comenzó lo que llamamos el periodo especial. Empezamos a desarrollar el turismo, aceptamos un poco de la inversión extranjera, desarrollamos nuevos rubros de nuestra producción, empezamos a producir nuestro propio combustible y poquito a poco fuimos saliendo adelante. Después de la caída del campo socialista, Cuba tuvo que transformarse profundamente, tuvo que hacer cambios radicales en su economía y tuvo que empezar a conducir la economía de otra manera. Y tuvo que pensar, además de eso, en otros sectores productivos. La situación ha evolucionado gracias a la sabiduría, al esfuerzo, a una política muy consistente y sobre todo al esfuerzo de nuestra gente. Hoy nuestro país tiene grandes fortalezas, sin lugar a dudas, en un grupo de sectores que hace 15 años prácticamente no existían. La salud pública cubana, a pesar de las dificultades económicas, a pesar del bloqueo, tiene resultados muy relevantes, competitivos con países del primer mundo. Nuestro país ha tenido que hacer esfuerzos extraordinarios para, por ejemplo, aumentar la esperanza de vida de los cubanos, que ya sobrepasa los 75 años. Cuba cerró este año con 6.8 de tuberculosis, 6.8 por 100.000. Y ahora nos estamos proponiendo eliminar la tuberculosis en Cuba, cuando hasta en los países desarrollados está aumentando la tuberculosis. Una mortalidad infantil de 5,4 por 1.000 nacidos vivos, que es una de las más bajas del mundo. O sea que hoy en día, cuando usted analiza los indicadores de salud de Cuba, todos están muy por encima de la región y ya a nivel de país desarrollado. Tenemos un sector biotecnológico y farmacéutico, que es un sector de punta, que ya le transfiere tecnología y le vende tecnología hasta empresas norteamericanas. Hay una empresa norteamericana que se llama CancerVax, está radicada en Texas, que logró que el Departamento del Tesoro le diera un permiso para comprar tecnología cubana. Tecnología cubana para una vacuna terapéutica contra el cáncer. Cuba es el único país que ha vivido una crisis económica y social de esa magnitud sin afectarse los intereses, los indicadores sociales. En la educación ha sido igual. Ya hemos tenido que hacer esfuerzos enormes para poder desarrollar un sistema educativo verdaderamente universal y gratuito. El sistema de enseñanza en Cuba, el sistema de enseñanza artística en Cuba, constituye un modelo para América Latina. En pocas instituciones en el mundo vinculadas a la enseñanza artística tienen en un mismo espacio, como lo tiene el Instituto Superior de Arte, todas sus manifestaciones artísticas. Debo recordar que más de 40.000 jóvenes
de 120 países se han graduado en Cuba en las universidades y las escuelas cubanas, 30.000 de ellos africanos. Ahora mismo estudian en Cuba más de 16.000 jóvenes becados gratuitamente. En la escuela cubana son aulas de 25 personas los máximos y hay microscopio para cada chico, o sea, eso está garantizado. Y saber que esas clases personales no solamente son para nosotros que somos extranjeros, así se le da también a la escuela cubana, algo que bastante fundamental y me parece que vale la pena destacar a pesar del bloqueo. Y bueno, le hemos ofrecido a esos jóvenes estudiar en Cuba, son hijos de familias pobres, de 80 etnias indígenas distintas de América Latina. De esos 16.000 jóvenes, más de 10.000 estudian la carrera de medicina. 1.500 se graduarán este año como médicos en nuestro país. Nosotros tenemos en 68 países, tenemos médicos cubanos trabajando sin un costo para esos países. Es una prueba de la fuerza de las ideas y es una prueba de la vocación social, de la vocación humanista del proyecto de la Revolución Cubana. Nosotros tenemos un sistema muy eficiente, muy solidario y muy ligado al desarrollo de la Revolución Cubana. Yo creo que eso es lo principal y ese es el pecado que no nos perdonan. Ellos bloquean a Cuba porque no aceptan la idea de que un pequeño país que fue siempre su feudo se haya convertido en un país independiente, haya desafiado. Bloquean a Cuba porque de alguna manera Cuba es un símbolo de luz. Cuba es la idea de que se puede ser un país distinto, independiente, un país solidario. Solamente quienes viven este proceso desde adentro pueden tener la justa dimensión de la cantidad de energía que ha sido necesaria para que todo esto pueda desarrollarse. Pero le hemos dado a la gente sentido de la dignidad, orgullo nacional de tener nuestra cultura, hablar nuestro idioma, tener nuestras instituciones, haber hecho nuestra constitución por nosotros mismos. En un país que era una colonia norteamericana, donde los soldados de Estados Unidos se retrataban orinándose en la estatua del héroe nacional cubano, donde el embajador de Estados Unidos decidía el presidente que sería elegido y donde las compañías transnacionales norteamericanas dominaban toda la economía de nuestro país. Tenemos defectos como cualquier ser humano, pero tenemos esa característica que nadie más ha podido desarrollar y tampoco hay que enorgullecerse de eso. Los demás pueblos no han tenido la oportunidad de tener que soportar un bloqueo de 45 años y después que se les caiga el amigo y tener un periodo especial de otros 10 en que hay que inventar, en que hay que crecerse mucho para sobrevivir. Cuando Fidel se para y explica, la gente sabe que no miente, sabe que no tiene una cuenta secreta en un banco extranjero, saben que nosotros no nos robamos la plata del gobierno, ni vendemos y traficamos influencia para recibir beneficios materiales. La gente en Cuba sabe que cuando se va la electricidad, como ahora que tenemos dificultades y se nos va la electricidad, se va también a las casas de los ministros. Y saben que nuestros hijos no van a colegios especiales, saben que nuestros hijos van allí con el resto de los niños del barrio, en los lugares donde vivimos. Y la gente sabe que sin igualitarismos que no tendrían sentido, pero con una gran austeridad, el gobierno, los que tenemos responsabilidades, trabajamos para la gente y no consideramos los cargos públicos que tenemos una prebenda o un derecho que nos viene, sino una responsabilidad, una oportunidad de servir a nuestros compatriotas. Y tenemos autoridad moral. Ese es nuestro secreto. Tenemos capacidad de pedirle a la gente un esfuercito más, que ya la luz se ve casi al final del túnel. Lo que debemos es de unirnos, todos los pueblos del mundo, ¿usted entiende? Y gritar a la vez que nosotros lo que queremos es la paz, sobre todo. Nosotros necesitamos la paz. Viviendo nosotros con la paz, hay de todo, se consigue todo. Con una dosis de ilusión, si tú quieres una palabra más linda, más justa, con una dosis de sueño enorme, poniendo junto todo eso, haciendo de todo eso una especie de gran, ¿cómo te diría?, de un aqua vitae, de un agua de vida, haciendo que todo eso arda de alguna forma, es que van a surgir en cada uno de nosotros la solución
o la posible solución para ese momento y para esa circunstancia. El bloqueo se gana fundamentalmente con la fortaleza de la revolución y con la solidaridad, lógicamente, de los países del mundo, ¿no? Y no tengo duda de que el bloqueo será levantado y que si no somos nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos, verán a su país desarrollado y libre sin la presión del bloqueo. Si nosotros los cubanos no queremos este sistema social, este gobierno, es un problema nuestro. Nosotros somos los que tenemos que luchar por mantenerlo o luchar por quitarlo. Pero que en este caso el imperialismo norteamericano se ha arrogado el derecho de creerse los tutores del mundo, los que dirigen la política del mundo. Yo quito y pongo al gobierno que me beneficie. Pero hay una realidad histórica. Ser diferente es un precio costoso. Y Cuba lo está pagando, pero tiene su premio. Precisamente por resistir tanto, la gente no quiere, no respeta. Hay que luchar. Si usted no lucha, no puede llegar a tener lo que usted quiera tener. Además, ¿qué sistema político tú me quieres imponer a mí como América Latina? Si en 100 años, ¿qué progreso tiene América Latina? Más pobreza, más subdesarrollo, más miseria, los niños no van a la escuela, usted lo ve en los vertederos buscando comida, usted lo ve en la calle limpiando zapatos en horario de clase. Entonces, ¿qué modelo social tú me quieres imponer a mí? Si es que yo estoy mirando, no sirve. Aquí el gobierno ha hecho cosas casi imposibles de hacer por salir adelante. Pero bueno, aquí estamos, con bloqueo y sin bloqueo, aquí estamos y seguimos para adelante. Porque no dejaremos que nos opriman ni nos destruyan por nada del mundo ni por nada. Y para adelante y con Fidel hasta adelante. Y los pueblos poco a poco se van despertando. Y poco a poco la independencia y la integración de América Latina va a llegar. Más temprano que más tarde, pero va a llegar. Foráneos más de uno ya llegaron, queriendo mercadearnos los sudores, pero sus matemáticas olvidan que dimos historia precolombina y no estamos pa' jueguitos de indios y conquistadores. Agradecidos de los que acompañan, limpieza de alma con o sin bolsillo, y nos valoran por horas de compañía, de esperanza o de consuelo, sin importar las millas, horas de vuelo. Boca a boca se propaga este jaleo. Es el precio de vivir de este lado del bloqueo. Ni mejores ni peores que los demás, sin más gloria que tenernos todavía. Seguimos saludables de amistad, haciendo de la lágrima alegría. Pasamos de apariencia de extranjeros a la confirmación de nacionales. Para aclarar la duda va este verso, guajiros serios y heterosexuales. Por si las moscas. Por si las moscas. Ni mejores ni peores que los demás, sin más gloria que tenerlos todavía. Seguimos saludables de amistad, huyendo a la epidemia bobería, sin farándula ni piña ni intenciones de colgarnos a los movimientos. El tiempo nos revienta de canciones, obreros de los buenos sentimientos. Ni mejores ni peores que los demás, sin más gloria que tenernos todavía. Seguimos saludables de amistad, haciendo de la lágrima alegría. Pasamos de impresión como extranjeros a la confirmación de nacionales. Para aclarar la duda fue este verso, guajiros serios y heterosexuales. Por si la